Hola, buenas. Estoy muy feliz de estar otra vez por aquí. Hoy quería traer algo sobre tarot y para explicar que un poco las dudas más habituales que hay o ciertos recelos o inquietudes que hay sobre el tema del tarot, pues lo voy a hacer trayendo escenas de una película que es una joya, que es Matrix, y bueno, las escenas que hay en esa película con el oráculo, que bueno, supongo que casi todo el mundo ha visto esa película, si no la recomiendo. Y ahí de verdad que en las escenas del oráculo, que son mis favoritas, hay un montón de joyitas que aclaran mucho sobre cómo yo veo el tema del tarot, de cómo se reciben los mensajes. Una de las cosas más importantes y creo que la base de todo, hay una escena en la que la primera vez que baneo y encima de la puerta hay un cartelito en latín que dice conócete a ti mismo. Y bueno, creo que la base de todo al final y de todo lo que hacemos y de todo lo que transitamos al final es volver a nosotros. Yo soy muy pesada con todo lo que comparto, de vuelve a ti, de las maneras, todas las maneras posibles, siempre vuelve a ti, porque ahí está todo lo que necesitas y todo lo que está por abrirse, ¿no? Una de las cosas que normalmente la gente suele tener como más inquietud o más recelo o como que no acabamos de entender es cómo hay alguien que sabe, es decir, tú porque a mí no me dice, pero bueno, tú porque sabes qué es lo que tienes que decir o por qué sabes, tienes esa información. A ver, la información, o sea, todo lo que somos, todo lo que estamos viviendo, digamos que como todas las experiencias que en función de en el momento que estamos, con nuestras decisiones, con nuestra energía, con todo nuestro enfoque, se están abriendo y están disponibles ya de alguna manera, aunque nosotros a nivel del ego no sepamos, no estemos entendiendo, no estemos viendo, a nivel del alma, todo eso está ahí, digamos, ya como disponible y de alguna manera ya está dado, ¿no? Simplemente que en la materia, es la forma de energía más densa, tarda mucho más tiempo en eso poder verse, tocarse o verse materializado. Entonces, teniendo en cuenta que todos estamos conectados y formamos parte de la misma unidad, toda esa información que nos, digamos, que nos habita, que nos compone y que va mucho más allá de esta experiencia y es mucho más amplia de lo que incluso a mí a veces me puedo llegar a entender, cuando nosotros nos conectamos a esa fuente y a través de la conexión con nosotros, estamos conectados a ese todo. Y en ese todo también está esa información, ¿no? Entonces, yo a mí siempre, bueno, las personas que habéis hecho lectura de tarot conmigo y las personas que acompaño con esto, sabéis que siempre lo digo, no hay nada que yo sepa que no esté en ti, no hay ningún consejo, sabiduría o algo que necesites que yo te lo dé. Yo simplemente soy un canal, yo me conecto conmigo y accedo o bueno, permito que por mí pase toda la información que en ese momento pues tú necesitas saber o está ahí por abrirse, ¿vale? Pero realmente aquí no hay trucos, no hay magia, es decir, es algo a lo que todos tenemos capacidad y todos estamos conectados a esa fuente, a ese todo, lo que pasa que, bueno, pues a lo largo de nuestro camino poco a poco vamos recuperando y recordando esa conexión. Y eso me lleva también a una de las cosas que genera como cierto conflicto con el tema del tarot, ¿no? Que es hasta dónde yo tengo libre albedrío y hasta dónde las cosas están predeterminadas o dónde hay un destino. O sea, siempre el ser humano tenemos como cierto inquietud o conflicto con el tema hasta dónde llegamos, nuestra libertad y, bueno, algo que ya esté en cierto modo como predeterminado, guiado o establecido, ¿no? Hay una escena en la que Neo le dice, y bueno, no voy a repetir a lo mejor porque hace mucho tiempo que no la veo, pero bueno, más o menos le viene a decir, si tú ya sabes lo que yo voy a responder o lo que yo voy a hacer, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, vaya oráculo sería, ¿no? Si no lo supiera. Y entonces Neo le responde que, bueno, si tú ya lo sabes, eso está, no tengo libertad de decisión, ¿no? Y la respuesta que ella le da me parece maravillosa y como yo, bueno, desde donde yo entiendo, ya sabéis que yo siempre esto desde mi mirada y lo que os resuene, desde donde yo veo el tarot, tú ya elegiste y estás aquí para comprender el porqué. Para mí todos elegimos como alma y ciertas cosas, no sé hasta dónde se elige, hasta dónde no, o sea, yo hay un punto en el que empiezo a pensar y pum, me peta el cerebro y me pierdo, pero sí que
hay ciertas cosas que ya están elegidas, incluso que de manera, aunque no seamos conscientes, las estamos eligiendo, y simplemente lo que hacemos con nuestro camino, con nuestro viaje, es volver a recordar lo que somos y todo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no lo veo que el tema del tarot, sí es cierto que yo no lo utilizo como una herramienta predictiva, ¿vale? Se le pueden dar muchos usos, muchos enfoques, y yo lo utilizo de una manera más evolutiva. Sí es cierto que pasa a veces, y si en una lectura de tarot hay algún mensaje, digamos, un poco más predictivo o de algo que la persona deba de saber, y ahora iré a otra a comentar eso, yo siempre lo transmito. Pero normalmente el enfoque es más evolutivo, de autodescubrimiento, de ver esas partes, ¿no?, que están un poco más como en sombra o que nos cuesta un poco dilucidar, ¿no? Otro de las cosas que también genera, o a mí también incluso me ha generado, porque yo llevo los años que llevo con el tarot, y yo también leo y veo, o sea, veo a otros tarotistas, me gusta mucho seguir a tarotistas porque aprendo un montón, es el decir, si yo estoy preguntando por algo, siempre me queda la duda de ¿es cierto o no es cierto lo que me está diciendo el tarot? Porque a veces me pasa cuando yo leo para mí, me dice X cosas que luego con el tiempo pues no han sido tal, ¿no? Hay un punto en el que yo entiendo que el tarot siempre, o bueno, el tarot, los mensajes que se reciben o que se canalizan por parte de guías, maestros, de tu yo esencial, de donde consideremos, a través del canal de la persona que está haciendo la lectura, para mí siempre tiene ese punto de es lo que necesita en este momento saber. Y eso me lleva a una escena en Matrix, cuando no sé si la primera vez o de las primeras veces que va, él pregunta si él es el elegido, y ella dice, tú sabes que voy a responder. Y entonces él, sin que ella le diga nada, le dice, lo sé, no soy el elegido. En cierto modo, él en ese momento ya había decidido en una parte de sí que no lo era, con lo cual, independientemente de lo que luego resulta ser o no ser, que luego resulta ser elegido, obviamente, él en ese momento no estaba preparado o no había decidido abrir esa parte. Entonces, parece como que el oráculo le convence o le confirma efectivamente, tú no eres el elegido. Pero ahí se dan dos cosas para mí importantes. No siempre estamos, todo nuestro ser, abierto a recibir toda la información. Entonces recibimos la información que necesitamos en ese momento. Y luego hay veces que, más allá de que sea mentira o sea verdad, porque esto es reducirlo también a la mente ego, que lo reduce todo así, no blanco, negro, arriba, abajo, masculino, femenino, hay un punto de él necesitaba pensar o creer que no era el elegido para tomar una decisión cuando él tiene que elegir entre la vida de Morfeo y la suya. Él necesitaba llegar, enfrentarse, transitar y vivir esa decisión, tomarla de la manera que la tomó, experimentar las consecuencias de eso para realmente darse cuenta de que él elegido. Entonces a mí eso, yo desde que cuando vi esa escena y lo pensé, entonces se me aclaró mucho esta sensación que yo antes tenía de, pero me está diciendo la verdad, pero si es que a mí yo me hice una lectura, pregunté tal cosa y luego resulta que no. Es decir, esto ya es un acto de fe y de confianza en el ser que somos, pero para mí es eso, al final es la información que llega, yo tengo claro que no es verdadera o falsa, porque también podemos entrar en cuál es la verdad, y bueno, la verdad tiene muchos prismas, muchas caras, muchos matices, y bueno, pero eso sería otro debate que no voy a entrar por ahí, ¿no? Pero que al final no se trata de si es verdad o mentira, sino de, a mí esto en este momento, lo que me resuena, es lo que siento que me hace sentido, para mí ahora es esta verdad. Puede ser que dentro de 3 meses, lo que en ese momento, el vivir lo que yo viví como una verdad, me abra otra serie de caminos y me lleva a otro punto en el que diga, ostras, yo estaba muy convencida de esto, pero ahora me doy cuenta que necesité convencerme de eso, vivir tal cual, acorde a eso, para darme cuenta ahora de otra verdad, que no deja de ser, no es una verdad absoluta, ¿vale? Entonces,
Por un lado eso, que el tarot siempre, o los mensajes que se reciben, siempre van a ser los que necesitamos en ese momento para nuestro mayor alto bien y para un mayor bien común. Y que toda la información está contenida en nosotros, y el hecho de hacer una lectura, o bueno, lectura de registros acásicos, cábala, un montón de herramientas que hay que sirven para facilitarnos información que viene del alma o de la esencia que somos, pues al final simplemente nos están ayudando a recordar. Entonces, desde esa perspectiva, yo personalmente le perdí mucho miedo a lo que me diga el tarot o a mensajes que me lleguen de mi guía, porque con el tiempo me he dado cuenta de que simplemente son piececitas que en un momento determinado nos podemos agarrar mucho a esa información o a ese mensaje, o podemos decir, esto es una pieza más de un puzzle mucho más grande que con el tiempo voy a ir abriendo, ¿no? Y me va a permitir tener una mirada mucho más amplia y perderle un poco el miedo a que alguien me diga, porque realmente nosotros somos los dueños de nuestro, como también se dice en la película, somos los dueños de nuestro destino, porque nosotros somos el destino en sí mismo. Es decir, eso que a veces podemos percibir como que está orquestado, esa inteligencia y esa sabiduría impresionante que todo lo ordena, que todo lo sincroniza, nosotros somos en esencia eso. Entonces llegó un punto en que el miedo que tenía a eso que llamaba destino, me di cuenta de que forma parte de lo que soy. Entonces, como tener un poco de miedo a eso es como tenerse miedo a sí mismo. Además que también, en cierto modo, hay un punto en el que, bueno, también se refleja una de las escenas del oráculo, que le dice, no te preocupes, cuando salga va a estar bien, porque va a empezar a pensar, pues si yo no creía esto, si esto es una tontería, ¿no? Es decir, al final siempre tenemos la capacidad de decidir quedarnos con ese mensaje, no quedarnos con el mensaje, y podemos hacer con esa al final es información que otra persona te está dando. Si tú a esa, bueno, ya no hablo de esa persona, sino a esa herramienta no le das ningún tipo de veracidad, ningún tipo de, o sea, de sentido, tampoco tiene mucho sentido tenerle miedo, ¿no? Y luego hay otra cosa también que creo que es muy importante. Si en algún momento, bueno, pues hacéis lecturas de tarot con alguien, o cualquier tipo de práctica, o de voy a un terapeuta, o voy a un psicólogo, una psicóloga, es decir, hay una cosa que es muy importante y que también, es que bueno, es que una joya, Matri es una joya y las escenas con el oráculo son joyitas. Hay un momento en que ella le dice que, hablando de ser elegido, que para mí, bueno, el conectar o el convencerte de que eres el elegido es como la vuelta un poco a la esencia. Le dice que es parecido a estar enamorado, ¿no? Y bueno, todos aquí hemos estado enamorados, y el estar enamorado no es algo que te digan, no es algo que tú mentalmente establezcas, pues sí, ¿no? Que lo puedas medir, es algo que tú sabes, ¿no? Es algo de lo que estás seguro. Y me gusta mucho cuando dice, tu cuerpo lo sabe, aunque nadie te lo tiene que decir, porque tu cuerpo lo sabe. Entonces, una cosa que recomiendo siempre cuando os estén acompañando, de la manera que sea, muy importante anclarse al cuerpo. En el cuerpo, porque forma parte del avatar que elegimos, y está todo lo que necesitamos. El anclarse al cuerpo, a la respiración, al latido del corazón, de la manera que cada uno se ancle, es una manera de que permita que se abra la información que necesite ser desplegada y abierta, y también es una manera de que tú puedas tener la certeza de que si eso que estás escuchando, porque también yo a veces escucho lecturas de tarot, no me resuenan para nada, ¿no? O sea, hay de todo en el mundo, hay de todo. Entonces es muy importante estar conectado con tu cuerpo, con tu respiración, y sentirte, porque a través de esa conexión y ese anclaje a tu cuerpo y a tierra, es cuando vas a poder permitir conectar esa información, pasa por tu filtro físico, lo va a convertir y va a abrir esa sabiduría y eso que tú ya sabes, y va a tener la certeza de, bueno, esto me está resonando, por aquí parece que han tocado un punto, voy a ver dónde me lleva, o esto no me resuena, o esto me hace, o simplemente sentir. A veces también yo me he dado cuenta, en experiencia mía personal y con otras personas, que a veces necesitamos recibir ciertos mensajes que, ya digo, más allá de que sean verdad, que sean mentira, lo que sea, generan en nosotros una serie de emociones que necesitamos que se generen para que esa energía mueva lo que tenga que moverse.
Y entonces más allá del resultado de me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, esto va a pasar, esto no va a pasar, o tengo que hacer tal o cual, es en ese momento, cuando yo he escuchado esa información, que se ha movido en mí. Eso es súper potente, ¿vale? Entonces, bueno, os lo recomiendo con cualquier tipo de acompañamiento que hagáis, la conexión con el cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando hago lectura estoy muy presente y muy conectada con mi cuerpo, ¿vale? Para que tampoco mis filtros mentales, toda mi parte más ego, no interfiera y estar totalmente abierta para que en mi cuerpo también me ayude a canalizar, a entender y a sentir el mensaje que trae la energía que se está moviendo en ese momento y en la persona la persona que tengo delante. Y voy a mirar aquí que me he hecho una chuleta en una pizarrita. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir. Que bueno, pues quería comentar un poquito esto por si algunos tenéis curiosidad o cierta inquietud por saber cómo funciona o de qué va esto del tarot evolutivo. Y nada, deciros que si tenéis cualquier tipo de pregunta, de duda, me encanta leer los comentarios. Si hay algo que queráis comentar o preguntar que no queráis hacer los comentarios, me podéis mandar un mensaje directamente a mí y estaré encantada de resolverlo. Y si no habéis visto Matrix, os recomiendo que veáis Matrix y joyitas las escenas del oráculo. ¿Vale? Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo.